Muy buenas tardes a todos y pero muy feliz Navidad, muy bendecida Navidad. Ha nacido el Salvador, Cristo Jesús. Bueno, eso es lo que en todo caso estamos recordando también en este tiempo. Qué lindo verle también a usted, verte a vos, compartir esta tarde que nos permite la ocasión. Como no se trabaja y demás, bueno, algunos y más pueden estar de los que habitualmente venimos. Así que un gozo, una alegría, espero que lo hayas pasado bien en términos generales, lo disfrutaste, fue en paz. Fue con bendición, fue con alegría. Bueno, perfecto, ese era el propósito, por eso habíamos estado orando, ¿verdad? Así que luego, en un instante, vamos a estar compartiendo un poquito más allí en las mesas acerca de la experiencia de esta Nochebuena y de hoy día. Y algunas cosas más. Pero permitime entonces que podamos compartir también y guiar nuestro pensamiento hacia lo que tiene que ver con esta fecha y con este acontecimiento tan importante. Mire, como usted sabe, esto es algo, el nacimiento de Jesús, que no solo tiene implicancias para aquellos que efectivamente somos cristianos, ¿verdad? Bueno, el planeta completo, más allá de si es cristiano o no, tiene en cuenta esta fecha también. Más allá de si lo respeta o lo celebra, ¿no? Eso es otro tema, ¿verdad? Pero nadie puede dudar de que en el mundo se habla acerca del nacimiento de Jesús. Como habíamos dicho, esto ha trazado una línea demarcatoria en la historia de la humanidad. La humanidad, la historia en la humanidad se conoce como de antes de Cristo y después de Cristo, ¿no es cierto? Y eso tiene alusión a precisamente el nacimiento de Jesús. Bueno, como hemos visto el domingo también hemos compartido, tiene connotaciones, implicancias, impacto de diversa índole y diversos aspectos. Hoy vamos a tratar de ir un poquito más allá de eso todavía también para completar nuestro conocimiento de lo que se relaciona con el nacimiento de Jesús. Bueno, habíamos estado hablando de que efectivamente no hay un mandato explícito en la palabra de Dios que indique que los cristianos, las iglesias deben celebrar el nacimiento de Jesús. Claro que no hay un mandato como tal, ¿verdad? Por diversas razones no lo hay. Pero sin embargo tampoco hay una negativa a que se lo pueda hacer. Y mientras no contradiga la palabra de Dios, mientras no se haga fuera del propósito que debe tenerse, mientras no se haga nada que pueda ofender a Dios, pues no hay ningún problema en poder llevarlo a cabo, como lo hacemos habitualmente y también en esta oportunidad, ¿verdad? Mire, no es el único aspecto en el cual las iglesias llevamos a cabo algunas cosas y celebraciones cada año sin que la Biblia lo indique como un mandato específico. Y le va a llamar la atención, a mí me llama la atención, que algunos, pocos, un grupo pequeño de cristianos, debo decirlo, eso es la verdad, bueno, pone su mirada y se niega a celebrar el nacimiento de Jesús. Insisto, es un grupo muy pequeño dentro de toda la cristiandad, ¿verdad? Pero allí están entonces señalando de que eso no debiera hacerse y señalando a quienes sí lo hacemos, como en nuestro caso también. Sin embargo, no se pone el mismo énfasis toda vez que se celebra cada año no la venida del Hijo de Dios, sino la venida del Espíritu Santo de Dios, acontecimiento que se llama Pentecostés, y que las iglesias cristianas en general también celebran cada año. No hay un mandato explícito en la palabra que dicen a todas las iglesias deben celebrar Pentecostés todos los años, porque implica la venida del Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo viniendo en la persona del Espíritu Santo aquí a la tierra. Así que para eso no hay ninguna dificultad, pero cuando se trata del Hijo de Dios en su venida y lo queremos llevar a cabo, entonces hay algunas restricciones. Bueno, hay que tener coherencia, ¿verdad? Y en eso está la coherencia, en que tanto para el uno para lo otro, mientras no hagamos nada que ofenda a Dios, sea pecaminoso, es posible hacerlo como lo estamos haciendo, con toda paz y además con toda bendición. ¿Ok? Bueno, sabe, el nacimiento de Jesús
fue mucho más que un nacimiento. Navidad es mucho más que un nacimiento. El UNICEF, esta organización, dice que se producen aproximadamente 400.000 nacimientos por día. Hoy, en lo que todavía faltan algunas horas, ya habrán nacido una buena cantidad de personas en el mundo. En el año 2022, según esta organización, se produjeron, obviamente durante todo el año, 134 millones de nacimientos. Pero el nacimiento de Jesús, no sé cuántos se produjeron en el año en que Él nació, fue mucho más que un nacimiento. Por supuesto que sí, es distintivo, es diferente, absolutamente. Ya lo hemos visto, lo hemos hablado, la Biblia lo enseña por su concepción, por haber nacido una mujer virgen, por tantos otros aspectos, ¿verdad? Así que déjeme compartir el texto que hay en el libro del profeta Isaías, porque uno de los elementos que dijimos es que la venida de Jesús a la tierra en su nacimiento implica dar cumplimiento a profecías que habían sido ya dadas y expresadas muchos siglos antes de que esto se produjera. Y en Isaías 9, en los versículos 6 y 7, la Biblia dice: nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él, ese niño que estaba naciendo, se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino, el reino de Dios, el reino del Hijo de Dios, será invencible, y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Así que mire, cuánto tiempo antes ya se estaba hablando acerca de este nacimiento en particular. Y desde este momento en que está expresada estas profecías y otras que hay en la palabra de Dios, se produjeron muchos alumbramientos, obviamente que sí. Pero ninguno tuvo cumplimiento de esta palabra, sino solo en la persona de Jesucristo. A quienes reconocieron, a quienes pudieron ver que en Él sí se estaban cumpliendo todo lo que Dios ya había anticipado y había predicho tanto tiempo antes. Bueno, usted sabe, los cristianos también hablamos de la segunda venida, ¿no es cierto? Y esto pasa a ser también una enseñanza y un foco importante en la vida y en la enseñanza de todas las congregaciones. Obviamente nos referimos a esa venida de Cristo en su regreso en gloria y en poder, viniendo a buscar a los creyentes, a nosotros, establecer definitivamente el reino, llevar a cabo ese juicio final, llevarnos a aquellos que hemos tomado una decisión por Cristo a la eternidad, etc. Bueno, a eso y otros acontecimientos los significamos como aquellos de la segunda venida. Pero si estamos hablando de segunda venida, entonces es porque hubo una primera venida. Y obviamente que esa venida primera es el nacimiento de Jesús. ¿Se da cuenta que no podemos quitarle importancia, foco, énfasis al nacimiento de Jesús? Ese nacimiento está relacionado íntimamente e inseparablemente de tantos otros acontecimientos que la Biblia nos está hablando. Con el nacimiento de Jesús se abrió un nuevo tiempo para la humanidad. Por eso no fue un nacimiento más. Con el nacimiento de Jesús se está produciendo el nuevo pacto de Dios para la salvación de las personas. Oímos, no lo leyó usted, quizás allí estaba proyectado, pero sí hemos oído que en ese texto de Isaías decía que Dios hizo todo eso por amor. Así que eso es lo que está indicando. Se abre este nuevo tiempo de salvación para las personas. Es el tiempo de un nuevo pueblo de Dios. Ahora la iglesia. Ella, la iglesia, será la encargada de representar al reino de Dios en la tierra y de llevar a cabo los propósitos de Dios hasta que Cristo regrese, hasta que se produzca la segunda venida.
Así que el inicio, en su primera venida, el nacimiento de Jesús, abre un nuevo tiempo en el cual también va a nacer la iglesia del Señor, representante del reino de Dios que trajo Jesús aquí en la tierra, encargada de llevar a cabo los propósitos de Dios aquí en la tierra, hasta tanto este hijo que nació aquí en su primer venida, luego que murió y resucitó, ascendió, pero un día va a volver nuevamente a establecer definitivamente ese reino y poner fin a todas las cosas. Ve las figuras, ve las imágenes de la propia iglesia. Nosotros mismos estamos allí puestos. Todavía estamos aquí en la tierra representando al reino de Dios y cumpliendo los propósitos de ese Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga nuevamente en esa segunda venida. Así que el nacimiento de Jesús significó que después de 400 años de silencio, desde el último profeta que emitió voz de parte de Dios, está allí, por supuesto, contenido en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Luego de ello se producen 400 años en los cuales no hubo palabra de Dios, no hubo revelación de Dios, no hubo palabra profética. Y luego de esos 400 años, como dice el texto bíblico, cumplido el tiempo oportuno de Dios, el tiempo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, irrumpe nuevamente Dios, irrumpe el cielo en la tierra con el nacimiento de Jesucristo. Por eso constituyó también un hecho tan impactante, porque todos estaban reconociendo de que Dios estaba volviendo a revelarse a las personas. Y en Él venía esperanza, en Él venía nuevamente la luz. Vio que la Biblia habla de que Jesús era la luz del mundo. La luz ha venido a este mundo, dice. En Él venía el amor, venía la gracia, la misericordia, la salvación. Por eso era algo de tan grande gozo y alegría saber que había nacido el Mesías, el Hijo de Dios, porque implicaba también todas estas cosas. Así que los cristianos, usted y yo, vivimos entre dos venidas. La primera, el nacimiento de Jesús, ya pasó. Y la segunda, aquella que todavía no se produjo, pero que en cualquier momento se va a producir. Así que usted y yo, si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Dios, si hemos puesto nuestra vida en sus manos, vivimos en virtud de la primera venida. ¿Por qué tenemos salvación y vida eterna? Porque Cristo vino una vez y dejó el cielo y nació aquí en la tierra y entregó su propia vida en ese sacrificio allí en la cruz. Si eso no hubiese acontecido, usted y yo seguiríamos en la misma oscuridad, en las mismas tinieblas que estábamos antes. Así que vivimos en virtud de esta primera venida, pero a la espera de la segunda venida. No vivimos desorientados, confundidos, ¿qué va a pasar? No, sabemos qué va a pasar, Él va a venir nuevamente. Así que vivimos entre esta venida y esta otra que esperamos que se produzca en cualquier momento. Bueno, esta última será definitiva, ya no habrá tercera. Y será para el completo establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra y va a dar fin a todas las cosas, así como está también revelado, relatado, profetizado en la palabra de Dios. Así que podemos tener absoluta seguridad y garantía de lo que ha de acontecer. Todo el mundo va en este sentido, en este camino. No es algo que se produce en cuestiones accidentales, casuales, descontroladas. No, de ninguna manera. Todo lo que acontece en el planeta y en el universo tiene como fin último el cumplimiento de todo lo que Dios ya anticipó que va a ocurrir. Y eso tiene que ver con esa segunda venida de Cristo. Y todo seguirá cumpliéndose al pie de la letra, como viene sucediendo hasta aquí, inexorablemente. Pero todo esto que estamos compartiendo, añadido a lo que vimos el domingo, escuchamos el domingo, compartimos el domingo a la mañana, también queda demostrado en la confrontación espiritual que se produjo en los cielos al nacer Jesús. Y esto es algo de lo cual la gente en general parece no tener en cuenta, pero que efectivamente está narrado en la palabra de Dios. Hubo una confrontación poderosísima en los cielos, una confrontación espiritual al momento del nacimiento de Jesús. Y yo le anticipé que hoy íbamos a compartir un poquito acerca de esto. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 de manera particular, usted lo puede leer en casa, es
entendible para todos los que lo quieran leer, repáselo, va a poder verlo nuevamente allí en cualquier momento en la semana o cuando usted desee, va a encontrar que están mencionados estos acontecimientos que ahora vamos a relatar. Y se los menciona un poco como señales, ¿no es cierto? El libro de Apocalipsis en el capítulo 12 primero habla sobre una señal de una mujer encinta. Está claro a quién se está refiriendo. Una mujer encinta clamando con dolores de parto, próxima al alumbramiento. Es sencillísimo poder reconocer a quién está aludiendo esta palabra, ¿no es cierto? Y a qué acontecimiento. Inmediatamente habla de otra señal, que es frente a este cuadro, la aparición de un gran dragón escarlata de 7 cabezas y 10 cuernos. Dragón que con su cola arrastró en rebelión a Dios a la tercera parte de los ángeles que fueron arrojados a la tierra. Y claramente dice en el versículo 4 que el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo apenas lo diera a luz. Esto es lo que estaba aconteciendo al tiempo que otros estaban observando el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, en María, una mujer encinta, una mujer virgen, no había concebido nunca, no había conocido varón. Allí estaba su futuro esposo con quien se iba a desposar allí, José. Había otros que estaban allí, veían al niño y disfrutaban, lo reconocían, pero al mismo tiempo de ese gozo y alegría que estaban allí, al mismo tiempo de las expresiones de alabanza de los ángeles hacia el cielo, gloria a Dios en las alturas. Al mismo tiempo se estaba produciendo en la esfera espiritual, aquello que pocas personas pueden ver, esto que la palabra de Dios está indicando allí. Allí estaba el dragón también, este dragón que se paró frente a la mujer para devorar, para dar muerte a ese hijo que estaba naciendo apenas lo diera a luz. Porque este es el propósito que tiene el diablo y Satanás, como sabemos, y todas sus huestes de oscuridad. Él quería ser Dios, por eso se rebeló. Por eso fue vencido y derrotado. Y lo único que consiguió es arrastrar una parte de los ángeles que Dios había creado y hacer que a partir de ese momento fueran sus demonios, aquellos que fueron arrojados aquí a la tierra y que se mueven espiritualmente en esta esfera terrenal y humana, llevando a cabo estos mismos propósitos que ahora vamos a describir brevemente, claro. Pero este hijo varón que estaba dando a luz María frente a este gran dragón, que ella seguro no estaría viendo, ese hijo varón nace y es arrebatado para Dios y para su trono, para regir con vara de hierro a todas las naciones. Satanás estuvo siempre y está vencido por la eternidad. Eso ya no cambia, esto es así, Dios lo llevó a cabo. Él no puede hacer esto, nunca iba a poder hacerlo. Y Dios tomó a ese hijo porque eso era propósito de Dios, eso era plan de Dios, eso tenía el respaldo de Dios. Entonces cuando nació, Dios lo toma para sí, para este fin, para este propósito. Y bueno, esto también está relatado en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, también refiriéndose al nacimiento de Jesús, ¿verdad? Como todos sabemos, allí se habla de unos magos que venían de Oriente siguiendo una estrella y llegaron a Jerusalén. Ellos habían oído esta revelación de que había nacido un nuevo rey y venían para reconocerlo como tal y entregarle presentes, ¿verdad? Así que guiados por esa estrella llegan a Jerusalén y allí preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y esto provocó una conmoción muy fuerte, sobre todo a nivel político y religioso. El rey Herodes dice, ¿cómo que hay otro rey? Aquí el único rey soy yo. Y entonces comienza a investigar y a tratar de averiguar de qué se trata esto. Entonces pregunta, convocando a los sacerdotes y a los escribas, los religiosos, dice, ¿dónde iban a nacer ese rey que están hablando de estas personas? Dice, iban a nacer en Belén,
Ah, muy bien. Entonces agarra y engaña a los magos y le dice, che, vayan hacia Belén y fíjense, si lo encuentran, después vuelvan y me dicen quién es y dónde está, porque yo también quisiera ir a saludarlo y entregarle presentes. Mentira, Herodes quería ir a matarlo. Como ahora vas a saber por qué y cuáles eran las pruebas de que efectivamente buscaba esto. Herodes casi está representando a este gran dragón que se había parado frente a la mujer para devorar apenas naciera, ¿verdad? Aquí lo tenés en acción. Entonces los magos van a Belén, encuentran en el pesebre a la criatura, su madre, su padre, lo reconocen, lo adoran, le entregan presentes. Sin embargo, por una revelación de ángeles del cielo, ellos dicen, no vamos a volver a Jerusalén para avisarle nada a Herodes, y se volvieron a sus tierras. Cuando Herodes entonces se entera de esto, obviamente enfurecido, porque había sido burlado, era el rey, inmediatamente firma un edicto ordenando matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Puede darse cuenta de la estrategia diabólica para dar muerte al Hijo de Dios apenas había nacido. Ve la relación que tiene lo que hablamos de Apocalipsis con esto que menciona el Evangelio de Mateo. Esto es lo que aconteció desde la esfera espiritual, de oscuridad y de tinieblas, tratando de confrontar el amor, la gracia y la misericordia de Dios que quería llegar a las personas, a los seres humanos, para traerlos a la salvación y a la vida eterna. Siempre el enemigo, este Satanás, este diablo, este engañador, está proponiéndose lo mismo: alejar a la gente de la salvación en Cristo, de la salvación eterna en Dios. Bueno, frente a esto, y mientras esto ocurría de parte de Herodes, obviamente Dios es el que tiene toda autoridad, todo dominio, todo control, el soberano. Envía a través de un ángel un mensaje a José. Él tiene un sueño y en ese sueño escucha la voz del ángel diciéndole, che, toma a tu mujer y a tu hijo y salgan de aquí inmediatamente y vayan a Egipto hasta que yo les diga otra cosa. Y José, un hombre piadoso, sensible espiritualmente, toma a su hijo y a su mujer e inmediatamente se van para Egipto, por lo cual evitaron que en todo caso aquel edicto pudiera haber tenido posible cumplimiento en la vida del Hijo de Dios, en Jesús. Allí se pusieron a salvo, estuvieron a salvos. Bueno, Herodes muere luego de un tiempo, sin embargo la matanza se produjo, muchos niños inocentes, como sabemos, luego, bueno, ellos perdieron la vida. Y luego de un tiempo José vuelve a recibir un sueño y en él los ángeles de Dios le estaban diciendo, quienes perseguían y querían dar muerte a tu hijo ya han muerto, así que ahora pueden volver. Y ellos regresan, finalmente para establecerse en Nazaret, como usted sabe, fue la ciudad donde se desarrolló, se crió, creció Jesús, ¿verdad? Si bien nació en Belén, fue allí en Nazaret donde fue criado y crecido ahí en Galilea. Bueno, mientras tanto, y parece en capítulos de una saga, ¿verdad? Pero déjenmelo contarlo así, porque así está en la palabra de Dios. Se produce una gran batalla en los cielos. Herodes no fue el único que se enfureció. También este diablo y sus huestes se enfurecieron en los cielos. Y allí dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus huestes. Pero estos no prevalecieron. Nunca prevalecen las tinieblas sobre la luz. Nunca prevalece el poder que pudiera tener Satanás o sus demonios sobre el poder de Dios. Ellos fueron derrotados y por lo cual ya no hubo más lugar para ellos en el cielo, por lo cual fueron definitivamente arrojados a la tierra. Y aclara, es el gran dragón, es la serpiente antigua. Serpiente, ¿cuál serpiente? La que se menciona en Génesis delante de Adán y de Eva, ¿verdad? Que se llama Diablo y Satanás y todos sus demonios con él. Y el versículo 10 de este capítulo de Apocalipsis termina afirmando que entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía,
Ahora ha venido la salvación. ¿En quién? En aquel que vino por primera vez. ¿Quién? Jesús. En el nacimiento de Jesús ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. El que acusa a los creyentes de día y de noche delante de Dios ha sido vencido por ellos por medio de la sangre del Cordero. ¿Qué expresión? Un cántico de victoria y un cántico de victoria eterna. En él, en esa criatura que estaba naciendo, está el vencedor. Está el Rey de Reyes, está el Señor de Señores, está toda la representación del cielo y de la gloria. Es la alabanza triunfal de todos los hijos de Dios y de sus ángeles. Bueno, la actividad diabólica se sigue desarrollando y llevando a cabo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga en su segunda venida. Dijimos, ese será el día final en el cual el demonio y todos sus huestes irán a ese destino eterno que ya está preparado para ellos, que es ese lago de fuego que arde en azufre. Y allí quedará por la eternidad. Mientras tanto, está llevando a cabo sus actividades diabólicas, malvadas, en medio de la sociedad, en la gente, en las personas. Dice el texto, el dragón enfurecido persigue ahora a la mujer y a su descendencia. ¿Cuál es la descendencia? Nosotros, los cristianos, también de este tiempo, de todos los tiempos, hasta que Cristo venga. Él nos está persiguiendo, el enemigo te está persiguiendo. ¿Lo sabés, no lo sabés? Mejor ser conscientes, Él está persiguiendo. La descendencia son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Usted, nosotros. Pero para los que somos del Señor, efectivamente hay una lucha espiritual declarada contra los poderes de las tinieblas que se inicia a partir del nacimiento de Jesús. Pero en esa lucha, usted y yo tenemos la victoria que ha obrado nuestro Dios, nuestro poderoso Dios y su Hijo Jesucristo. Como ya escuchó, han sido derrotados, han sido vencidos, no han podido prevalecer, nunca podría haber ocurrido ni nunca va a poder ocurrir. Está determinado que el fin de todas estas huestes espirituales de maldad, estos espíritus inmundos que la Biblia habla, terminarán en ese destino eterno, así como la propia palabra dice. Y usted quedará en victoria. En tanto, usted siga siendo fiel al Señor. Mientras tanto, aquí en la tierra, entonces, porque somos descendencia santa y espiritual de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, tenemos lucha. Digo que tenemos lucha, soy de Cristo y tengo lucha. Sí, claro, porque sos de Cristo tenés lucha, pero ese Cristo murió para darte vida eterna. Ese Cristo que murió para darte vida eterna también ya los venció. No hay que tener temor, no hay que tener dudas. Estás seguro en Él. Hay lucha, hay hostilidad, sufrimos persecución, esos demonios están al acecho, son fuerzas de maldad. Algunos logran oprimirlos, en otros hostigan, en otros los pueden atar, pero la batalla está ganada. La victoria está asegurada en Cristo. Tu victoria está asegurada en Cristo. Mientras tanto, el Señor se revela con poder y gloria en tu vida también. Él es tu refugio. Él es tu torre fuerte. Él es tu amparo, tu fortaleza. Él es el que pelea por ti. Él es el que se interpone frente a toda acechanza del enemigo. Él es el que da sabiduría, el que te revela cosas, el que te da discernimiento, el que te llena con su Espíritu Santo. Él sigue siendo siempre Él. Y cuida y preserva tu vida de todo mal. Así que para finalizar esta reflexión en esta tarde, estamos viviendo usted y yo, si somos de Cristo, entre las dos venidas. La primera que se produjo y la segunda que está por ocurrir en cualquier momento. Por ello, celebramos el nacimiento de Jesús, pero aún así aguardamos con esperanza su segunda venida. Y mientras tanto, entonces, tenemos una misión que cumplir, un propósito que alcanzar.
y lo debemos hacer con fidelidad y con compromiso. Uno de ellos tiene que ver con nuestra permanente alabanza y adoración a nuestro todopoderoso Dios y Rey. Desde el mismo momento en que Jesús vino a la vida como hombre, como ser humano, de ese mismo momento comenzó a recibir elogios, alabanza, reconocimiento, adoración, consagración de vida, respeto. Eso es lo que debe seguir ocurriendo de parte nuestra también. Porque Él gobierna, porque Él reina, porque Él tiene el control, tiene el dominio, la autoridad. Nuestro Dios está sentado en el trono del universo y reina por siempre y para siempre con gran poder y gloria. Por eso lo que tenemos que hacer mientras nuestro Señor venga nuevamente es alabarlo y adorarlo permanentemente, porque es nuestro todopoderoso Dios y Rey, Salvador y Señor. Así que nuestra vida debe estar dedicada a esto, cada día de nuestra vida. Pero en segundo lugar, lo que debemos hacer mientras esto ocurre, entre este tiempo, entre estas dos venidas, es que usted y yo debemos dedicarnos permanentemente a predicar a Cristo y su salvación. No podemos dejar de hacerlo. Usted tuvo algunas imágenes y algunas figuras de lo que acontece a nivel espiritual. Y eso tiene que ver con llevarse a la gente hacia ese mismo destino eterno en el cual van a estar Satanás y sus demonios. Él está tratando de arrastrar a la gente, a las personas, a los seres humanos. Algunos de ellos son nuestros amados seres queridos, amistades, personas. Y lo único que puede evitar este destino eterno es que ellos conozcan a Jesucristo como Salvador personal, Señor de sus vidas, al igual que nosotros. Y entonces ese destino eterno ya se cancele. Ahora ellos puedan ser victoriosos frente a las acechanzas del enemigo. Y entonces puedan saber que van a tener vida eterna, que ahora van a dedicarse a vivir de esta misma manera entre estas dos venidas, pero que su vida está garantizada para estar en la eternidad con el Señor cuando Él venga. Por eso tenemos que dedicarnos a predicar a Cristo y su salvación. Muchas personas todavía viven en tinieblas y en pecado y van a tener ese mismo destino eterno que Satanás y sus seguidores. No predicarle salvación a la persona y vida eterna en Cristo es ir en contra de nuestro Dios. Sí, un cristiano que no predica a Cristo y su salvación a otros está yendo en contra de ese mismo Dios. No hacerlo es favorecer y facilitar los planes de Satanás y de las fuerzas de oscuridad sobre las personas. Pero en último lugar, mientras aguardamos esta nueva venida de nuestro Señor, debemos estar dedicados permanentemente a fortalecer nuestra comunión y nuestra fe en Dios. La palabra de Dios dice que debemos hacer esto. Pablo le escribe a los Efesios y le dice algo así en Efesios capítulo 6. Debemos fortalecer nuestra comunión y nuestra fe en Dios para que podamos resistir firmes las acechanzas del diablo. Y sí, el diablo anda allí, sí, todo el tiempo, permanentemente, acechándote, buscando castigarte, dañarte, hacerte un daño, un mal. Es decir, ¿cómo lo puedo resistir? ¿Cómo mantenerme victorioso? Fortalece tu comunión día a día y tu fe en ese Dios. Porque eso, dice, es lo que te va a permitir permanecer firme. No que no vas a tener luchas, no, las vas a tener, pero vas a permanecer firme. Dice la Biblia que hay que resistir al diablo en la fe y huirá de nosotros. Pero si yo no tengo esa fe fortalecida y esa comunión firme con el Señor, obviamente estoy debilitado. Algún tipo de obra en mí va a quizás lograr producir, va a lograr alcanzar a llevar a cabo. No tiene por qué ser así. Solo si yo descuido mi propia vida espiritual y entonces supongo que estoy más allá de todo eso.
Bueno, mire cuántas connotaciones trae entonces el nacimiento de Jesús. Se da cuenta que no es un nacimiento más, ¿no es cierto? Es un nacimiento muy especial, un nacimiento único, como lo hemos estado describiendo en estos días. Así que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es mucho más que un nacimiento. Ha dado origen a una era, una etapa nueva que todavía se está desarrollando. En ella estamos usted y yo. Y ahora nos damos cuenta que conforme a este nacimiento, conforme al propósito de Dios en Jesús, conforme a todo lo que Él vino a establecer y a presentar, usted y yo tenemos que al menos estar llevando a cabo estas acciones por nosotros mismos. Adorar día a día y alabar el nombre de nuestro todopoderoso Dios y de nuestro Señor Jesús. No podemos ningún día dejar de compartir con alguien más acerca de este Salvador y de la salvación que Él ofrece, porque en ningún otro hay salvación. No hay otra esperanza para la humanidad que no sea Jesús. No lo hay, no existe ni va a haberlo. Por eso es tan urgente que lo hagamos, porque una vez que la persona muere físicamente, ya no hay oportunidad para cambiar su destino eterno. Y esto es decisión personal. Nadie puede tomar la decisión de salvación por otra persona. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, yo tomo la decisión de ser salvo por, y menciono a alguien más. No, la tiene que tomar la propia persona. La persona decide o no aceptar a Cristo en su corazón y conforme a eso será su destino eterno. Pero la tiene que tomar esa persona y esa decisión se toma estando en vida. Si esa persona no tomó la decisión por Cristo y muere físicamente, esa persona irremediablemente va a ir a condenación eterna con este diablo, con estos demonios y con todos aquellos que rechazaron a Dios. Ya nadie podría estar pidiéndole a Dios por alguien que murió para que ese cambie su destino ahora. No es posible. La Biblia no enseña eso. Contradice lo que la Biblia dice. Por eso es tan importante compartir de Cristo con otros. Eso es lo que podría ocurrir al final de una vida. Y yo quizás estuve al lado de esa persona y nunca le fui capaz de decir, al menos, mirá que este camino, toma esta decisión. Después la persona podrá decidir o no, es una cuestión de, pero yo voy a quedar con paz en mi corazón y en mi conciencia, porque yo se lo presenté. Pero no sé si me tendría que ser tan fácil vivir con esta carga en mi conciencia de nunca haberle dicho a quien está a mi lado y no conoce a Cristo, hay un Salvador, hay esperanza. Y la persona termina en el infierno. Muy, pero muy bendecida Navidad. La persona que ha nacido es una persona extraordinaria. Extraordinaria significa fuera del ordinario, por eso no es un nacimiento más. No se trata de esos 100 y algo de millones de personas que nacen en un año en el planeta. No, esta es única. Es el Hijo de Dios, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de gloria, lleno de misericordia, lleno de bondad. Y todo por usted y por mí, por todos nosotros. ¿Acaso Él no se podría haber quedado en el cielo y estar bien, cómodo, reinando desde allí? Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios que ama, te ama. Por eso te dio la vida, nos da la vida por eso, para que tengamos oportunidad de conocer ese amor, vivir ese amor, experimentarlo por nosotros mismos y darnos cuenta que eso no es una utopía, no es un invento, no es un dibujito ni una fantasía, es una realidad. Por eso dejó el cielo. Dijo, yo quiero ir y confrontarme, quiero presentarme, quiero darme a conocer y te tenía a vos, te tenía a usted en mente, te tiene en su mente y en su corazón. Y día a día quiere hacerte conocer ese amor. ¿Cómo es Él? ¿Qué planes tiene para vos? Es su ofrecimiento. No es autoritarismo. Usted y yo siempre vamos a decidir. Pero al menos nos vamos a hacer responsables de nuestras propias decisiones.
es un nacimiento sin igual, incomparable. Por eso tenemos que estar gozosos, felices, con mucha paz en nuestro corazón, con mucha alabanza a su nombre y con mucha disposición de corazón y compromiso a hacer al menos estos 3 aspectos que acabamos de mencionar. No puede pasar un día de mi vida que no le diga, Señor, gracias, mira lo que me diste y lo reconozco y lo que haces. Y Señor, yo hoy le hablo a fulano y él pone palabra en tu boca, es impresionante, no tenemos que pensar en nada, es solo tener esa intención y todo lo hace él y las personas son bendecidas y muchos de ellos vienen al reino de Dios. Y no podemos dejar de fortalecernos espiritualmente. No caer en el pecado de la autosuficiencia, del orgullo, que dice, no, yo puedo, yo. Y eso es el terreno, el mejor terreno para este enemigo que acabamos de mencionar. Sí, dice él, qué bueno. Y tarde o temprano notamos que él nos asesta un golpe importante. Así que seamos bendecidos por el Señor. No solo hoy porque es Navidad, sino cada día de tu vida. Él busca eso, traer bendición a tu vida también. Permítame tener una breve palabra de oración y después guiar el tiempo para compartir acá en las mesas. Aprovecho para saludar a todos los que han estado participando de la transmisión. Como usted sabe, cada miércoles también participan muchos a la distancia, desde sus casas, sus lugares, y reciben la reflexión, participan en la alabanza, en la adoración, y por eso les queremos bendecir también en el nombre del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, este encuentro tan especial. Qué lindo poder reunirnos, Señor, y tomar estos minutos para compartir delante de tu presencia y con otros hermanos y hermanas en Cristo. Qué lindo, Señor, poder estar juntos y gozarnos todavía más y reflexionar, Señor, acerca de todas las connotaciones que tiene el nacimiento del Salvador y Señor Cristo Jesús. A ti te damos toda gloria, toda honra y todo honor, Señor. Gracias por una demostración tan poderosa y única de tu amor para con cada persona. Gracias porque Cristo ha traído y trae esperanza, trae salvación, trae vida eterna, libertad, perdón de pecados, sanidad de las heridas. Oh Señor, gracias por esa transformación de vida, una vida nueva, completamente nueva y diferente. Señor, bendito sea tu nombre. No solo eso, gracias por tu sostén día a día, Señor, porque aunque vos te has ido nuevamente al cielo y vendrás, no nos has dejado solos, estamos al cuidado, la protección de Dios, el Espíritu Santo. Gracias porque nos asistís, nos cuidás. Gracias porque obraste victoria eterna para cada uno de nosotros también, sobre todo poder de oscuridad y de tinieblas. Por eso no tenemos temor, Señor, solo confianza en ti. Por eso, Señor, nos aferramos a ti. Por eso queremos crecer en la fe, fortalecer nuestra vida espiritual para, como dice tu propia palabra, estar firmes ante cualquier acechanza que el enemigo quiera traer sobre nuestra vida o nuestra familia también. Señor, nos ponemos bajo tu cuidado, bajo tu señorío, bajo tu protección, bajo tu poder, bajo tu reino, Señor, y te damos toda gloria, honra y honor. Y claro, Señor, que no dejemos de compartir con otros en toda ocasión que tengamos acerca de este Señor y Salvador y de su salvación. Señor, eso es lo que debemos procurar también cada día. Así que tú nos encuentres haciéndolo con todo compromiso y con todo gozo y alegría también. Que tu bendición más preciosa y más rica venga a la vida de todos los que han participado en esta tarde, sobre sus casas, sus vínculos, matrimonios, sobre sus hijos, Señor, sobre todo lo que hacen con sus manos, sus trabajos, Señor, sea todo prosperado y bendecido por ti. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.